Aleluya. Jesucristo es el Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Oh, consagramos este mensaje a ti. Gracias te damos por tu misericordia para con nosotros. Gracias por tu hablar presente. Señor, háblanos. Sálvanos de todo lo viejo. Gracias por tu revelación. Queremos andar en novedad de vida, servirte en novedad del Espíritu. Oramos a ti para que puedas seguir revelándote en nosotros y tengamos una nueva experiencia de ti. Disfrutamos de tu nuevo dispensar, Señor. Oh, Señor Jesús, haznos pobres en espíritu, haznos humildes, Señor. Oh, Señor Jesús, para haznos vacíos, para recibirte como la realidad del reino de los cielos. Haznos puros de corazón, para poder verte, Señor. Señor, libera tu encargo. Oramos para que tu encargo sea el nuestro, para que veamos lo que tú ves. Señor, te amamos, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermanos. Nos toca compartir, hacer la apertura de estos mensajes en esta conferencia, cuyo tema general es la economía divina, el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Y el título del mensaje número 1 es Fe, Amor y Esperanza. Amén. Yo le voy a pedir a los hermanos que se pongan de pie y vamos a orar, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versos 3 al 6 y Efesios capítulo 1, versos del 1 al 3, alternándonos. Comienzan los hermanos, le siguen las hermanas, o sea, los hermanos van a leer Colosenses 1, 3, luego las hermanas, el 4 y así, alternándose, y luego con Efesios 1, del 1 al 3, amén. Y leemos con nuestro compañero estos versículos, por favor. Oh Señor Jesús. Siempre, sí. Siempre orando por vosotros. Amén. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. A causa de la Esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aleluya. Ahora Efesios 1, del 1 al 3, por favor. Pablo, Apóstol de Jesucristo, voluntad de Dios, santos y fieles que están en Éfeso. Cristo. Aleluya. Vamos a orar, leer estos versículos con nuestros hermanos que tenemos al lado por un minuto. Oh, Señor Jesús.
Oh, Señor Jesús. Aleluya, hermano. Pueden sentarse. Señor Jesús, tratando de la economía divina, la economía de Dios, amén. Nosotros vemos que la palabra economía está constituida por dos palabras, ¿verdad? De origen griego, oiko y nomos. Oiko significa casa y nomos significa ley. O sea, sería la ley de la casa, la ley de la casa. Amén. Oh, pero esta palabra oiko también está relacionada con pastos. Amén. Sé que cuando originalmente se escribió esto, posiblemente estaban pensando en esto, en una ley que regulara los pastos, el prado, el sitio donde se alimentan las ovejas, el ganado. Amén. En nuestro país, nosotros en el llano usan una palabra que yo la relaciono un poco a esto, que es querencia, ¿no? Las querencias del llano son donde le gustan estar el ganado porque hay de todo. Ahí hay pastos, hay agua, hay también sal, que le gusta mucho al ganado, ¿verdad? Entonces eso para nosotros sería el significado intrínseco de esta palabra economía. La ley de la casa de Dios. La ley donde Dios quiere dispensar todas sus riquezas a sus hijos. Amén. Señor Jesús. Por eso esta palabra fue traducida en el español, en la versión Reina Valera, se traduce como dispensación, ¿no? Es un dispensar. Dios quiere dispensar. Oh, Señor Jesús, Dios quiere dispensar todo para nosotros, hermano. Oh, Él quiere dispensarse completamente, plenamente para sus hijos. Oh, por eso Él nos dio a su Hijo, o a su unigénito Hijo nos los dio para nosotros. Lo dispensó para nosotros. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso vamos a ver la fe, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por fe? Amén. Fe es lo que nosotros creemos, ¿verdad? ¿En quién creemos? Es aquello que hemos recibido de Dios, porque la fe es un don de Dios. Nosotros creímos en el Señor porque Él se infundió en nosotros y nos dio esa fe. Amén. Esa pequeña fe que nos dio es para que nosotros creyésemos en Él. Amén. Pero también la fe, en sentido general, la fe objetiva, es todo lo que los apóstoles, los profetas nos han enseñado. O todo aquello mostrado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eso es la fe. Es el plan administrativo de Dios para con sus hijos. Nosotros eso puede estar en el exterior, está fuera de nosotros, pero nosotros lo tenemos que hacer subjetivo en nosotros. Amén. Yo pensaba veíamos esto como cuando usted toma una fotografía a un paisaje, ¿no? Usted ve que todas estas cosas son una realidad que están externas. Pero cuando usted le toma la fotografía, hay un proceso físico-químico que hace que ese paisaje que está afuera se introduzca dentro de la cámara. Dentro de la cámara por un proceso químico que ocurre, ¿verdad? Así es esa fe. La fe de nosotros oímos la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es Cristo nuestro Señor. Por eso el principio es que esta fe objetiva, Dios la quiere dispensar para que en nosotros sea una fe subjetiva. Amén. Y nosotros vivamos por esta fe. Aleluya. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios mostró su dispensación, mostró su plan, su propósito a un varón llamado Moisés, ¿no es cierto? En el monte Sinaí él estuvo con el Señor en su presencia durante 40 días y 40 noches. ¿No es cierto? 40 días y 40 noches el Señor, él tuvo cara a cara con el Señor.
Oh Señor Jesús, por eso la única persona que estuvo en presencia del Señor, que lo vio cara a cara, fue este Moisés. Amén. Y ahí él le mostró todo su plan. Y ese plan lo plasmó Moisés luego en esos libros maravillosos que forman el corazón del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Amén. Señor Jesús. Por eso vemos que él estuvo 40 días y 40 noches con el Señor allí en el monte Sinaí. Sabemos lo que ocurrió después cuando él bajó, pero lo importante es esto, ¿no? Que él estuvo en la presencia del Señor durante 40 años. Durante 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Amén. Por eso lo que el Señor le estaba dando a él era la verdadera comida, ¿verdad? Oh Señor Jesús, por eso la palabra de Dios es la verdadera comida. Por eso cuando el Señor también le muestra al Señor Jesucristo, cuando después de ser bautizado, el Espíritu lo lleva, lo traslada al desierto, ¿verdad? Y tuvo 40 días y 40 noches también ayunando. Amén. O sea, no comida, la comida natural, el alimento natural ni la bebida natural, pero él estaba recibiendo la palabra de Dios. Tenía comunión con el Padre. Amén. Señor Jesús, por eso cuando vino Satanás a tentarlo, ¿qué le dijo él? Satanás le dijo, si tienes hambre, porque el Señor tenía hambre, ¿verdad? Después de 40 días de ayuno. Entonces le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en panes. Y el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así nosotros tenemos que vivir es por la palabra. O la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que nos alimenta, es la palabra que nos nutre, es la palabra que nos ilumina, es la palabra que nos perfecciona. Oh Señor Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús, por eso en el Nuevo Testamento el Señor también usa a sus apóstoles para revelarle esta economía, ¿verdad? Oh, pero principalmente se la revela al apóstol Pablo. Amén. Oh, Señor Jesús. Pablo también estuvo en el libro de Gálatas, dice que él después de estando en Damasco, cuando comenzó una persecución, porque él al principio él era bastante impetuoso, iba a las sinagogas a discutir con los judíos, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Entonces comenzaron a perseguirlo. Y él fue bajado de los muros de la ciudad en un canasto por sus discípulos, porque él estaba haciendo discípulos. Amén. Nosotros no podemos hacer discípulos, hermano. Nuestros discípulos, las personas que nosotros ganamos para Dios, tienen que ser para Dios, para nuestro Señor. Amén. Oh, Señor Jesús, pero vemos que Pablo fue también, dice allí en Gálatas, que él fue llevado a Arabia, a una parte del desierto de Arabia. Yo considero que debe ser la parte esa que queda ahorita en lo que es Jordania, ¿no? Que es lo que se llamaba antiguamente la Arabia Petrea. Entonces allí estuvo, no se determina cuánto tiempo, pensamos que debe haber sido como los 40 días y 40 noches que tuvo Moisés, como los 40 días y 40 noches que tuvo el Señor ayunando. Ahí también el Señor le reveló toda su economía, todo su plan se lo reveló al apóstol Pablo, ¿verdad? Señor Jesús se lo reveló y también le encomendó que eso tenía que ser escrito, ¿verdad? Tenía que ser escrito. Hay un proverbio chino que dice que lo que oigo se me olvida, lo que escribo lo recuerdo, pero lo que hago lo sé. Amén. Por eso nosotros tenemos que practicar esta economía. La economía de Dios no es para conocerla, sino es para practicarla, para llevarla a cabo. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso vemos que cada país tiene su economía, ¿verdad? ¿Cuál es la economía de un país? El propósito, el objetivo de la economía de un país es que la riqueza, los recursos de ese país alcancen el mayor número de habitantes de ese país, ¿verdad?
En la medida que más personas alcanzan esa distribución de sus recursos, la economía es más sana, es mejor, ¿verdad? Señor Jesús. Así también el Señor. Oh, Señor Jesús, Él tiene su economía y Él desea que todos sus recursos, todas sus riquezas alcancen a todas las personas. Amén. Por eso Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que vengan a la plena salvación, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Entonces, nosotros en la vida de la iglesia, gracias a la misericordia del Señor Jesús, hemos disfrutado en estas conferencias. Nosotros podemos revisar que en el alimento diario, que ya no solamente aparece como autor. El alimento diario, ustedes saben que se basa en las conferencias que son liberadas en la conferencia internacional allá en la estancia en Brasil, ¿verdad? Antes eran liberadas solamente por nuestro amado hermano Don. Ya el hermano Don tiene una edad muy avanzada y se le ha limitado el permanecer tanto tiempo liberando palabra, compartiendo, pero aleluya, que el hermano Don tiene cooperadores cercanos que conocen el corazón de Dios y conocen el corazón del hermano y están compartiendo también. Estos son los hermanos Esdras, que muchos de nosotros conocemos, y al hermano Pedro Don, un hijo del hermano Don. Amén. Por eso ahora en el alimento diario ustedes verán que dice Don Yulán, Pedro Don y Esramá. Amén. Señor Jesús. Entonces hemos visto que por la soberanía del Señor, nosotros en la iglesia hemos disfrutado primeramente el libro de Colosenses. Amén. Hemos disfrutado el Colosenses, que en la Biblia aparece después de Efesios, ¿no? Pero nosotros tuvimos ese privilegio de usar primero el libro de Colosenses, porque esto preparó, verdaderamente el libro de Colosenses nos preparó el camino para que nosotros pudiésemos entender la revelación mostrada profundamente en el libro de Efesios. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso en el libro de Colosenses nos mostró el misterio de Dios. Amén. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo es el misterio de Dios. Oh, Señor Jesús, era el misterio de Dios y eso nos lo reveló el libro de Colosenses. Y aquí también en el libro de Colosenses se muestra que Cristo es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible tiene una imagen y su imagen es Cristo. Aleluya. Oh, Señor Jesús, es el primogénito de toda creación. Otra cosa que nos muestra el libro de Colosenses. En Él, todo subsiste. Amén. En Él, Señor, todo subsiste. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor Jesucristo habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque agradó el Padre que en Él habitase toda plenitud. Eso lo dice el libro de Colosenses en sus primeros 2 capítulos, ¿verdad? En cambio, Efesios, ¿qué revela? Efesios revela el misterio de Cristo. Amén. Aleluya, el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Vamos a hacer una lectura, por favor, en Efesios, hermano. El capítulo 1 dice en el verso del 1, vamos a leer del 1 al 6. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. La palabra original en griego no es adoptado, es hiutesía, que significa ser filiados, ser hechos verdaderamente hijos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Entonces aquí en este capítulo vemos la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo
y la dispensación del Espíritu para nosotros. Amén. Oh Señor Jesús. Por eso vemos en el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesús, el Dios Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que seamos sus hijos. Amén. Oh, nos redimió el Hijo. Y el Espíritu que está aplicando todo lo que el Padre y el Hijo han hecho, nos está sellando. Amén. Oh Señor Jesús, esto muestra que nosotros, en el capítulo 2 de Efesios, por eso entonces vemos que ¿quién éramos nosotros? Estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos todos pecadores. Pero fuimos redimidos por la misericordia y la gracia de Dios, trabajados y esculpidos como su obra maestra, como un poema. Amén. Nosotros éramos como ese tizón que estaba encendido, se estaba quemando, y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos sacó. Pero empezó un trabajo, ¿verdad? En cada uno de nosotros, un trabajo que a veces es doloroso, ¿no? Oh, esculpir, cincelar, eso duele. Así el Señor nos pasa por estas pruebas que están probando día a día nuestra fe, pero es para perfeccionarnos. Amén. Oh Señor Jesús, para hacernos perfectos delante de Él. Oh Señor Jesús, aleluya. Oh, alabado sea el Señor. Señor Jesús, gracias te damos porque tú nos redimiste. Gracias porque estás procesándonos. Gracias porque nos estás transformando, Señor. Oh Señor Jesús. Una vez que nosotros somos redimidos, somos salvos, es necesario que vengamos a un vivir. ¿Al vivir de dónde? El vivir de la iglesia, ¿verdad? Oh Señor Jesús, solamente en la iglesia el Señor ahí tiene ministros, tiene servidores, que como mayordomos o dispensadores, los cuales administran su riqueza y le dispensan a sus hijos, ayudándolos a crecer en vida y a conocer la economía de Dios. Amén. A conocer la economía de Dios, a conocer el plan de Dios. Esto lo enseñan esos ministros, esos mayordomos, esos, como dice Gálatas, curadores y tutores, que van guiando a los pequeños hijos para que alcancen la plena salvación. Amén. Oh Señor Jesús. Pero una cosa maravillosa que nos muestra el libro de Efesios en sus 4 capítulos finales es el andar. Amén. El andar significa practicar la economía de Dios. Amén. Lo que hago, lo sé. Entonces, para que sepamos eso, Dios nos lleva a practicarlo. Amén. ¿Y de qué manera? Nos muestra en el andar. ¿Andar en qué? Andar en la gracia. Amén. Andar en la verdad. Andar en la gracia, andar en la verdad es andar en Cristo, porque Cristo vino lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. Entonces, andar en Cristo es una de las maneras de que nosotros podamos practicar la economía de Dios. Pero también andar en amor. Amén. Andar en luz. Dios es amor. Como dice Juan, primera de Juan, Dios es amor y Dios es luz. Entonces nosotros tenemos esos 4 andares: andar en la gracia, andar en la verdad, andar en el amor y andar en luz. O sea, la síntesis de todos estos andares es andar en el Espíritu. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que invocar el nombre del Señor. O invocamos el nombre del Señor en todo momento, en todas circunstancias, así nos cambiamos de esfera, ¿verdad? Salimos de las tinieblas y nos venimos a la luz admirable de nuestro Señor, llenos del Espíritu. Amén. Por eso el versículo 18 dice que no nos embriaguemos con vino, sino ser llenos del Espíritu. Amén. Ebrios, pero del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús. Aleluya. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que estar firmes siempre en lo que hemos aprendido. Saber en quién hemos creído y estar firmes, afirmados y cimentados en la fe.
esa fe que fue introducida en nosotros. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Por eso vamos a ver primera de Timoteo, capítulo 1. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Amén. Oh, Señor, la única enseñanza que nosotros tenemos en la iglesia es la enseñanza de los apóstoles. Amén. O aquello que el Señor Jesucristo le dejó a sus apóstoles y ellos nos llevaron a nosotros en la iglesia. Eso es lo único que nosotros tenemos que enseñar. Cualquier otra enseñanza diferente hace daño en la iglesia. Amén. Oh, por eso dicen, y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que la edificación de Dios, que es por la fe. Amén. La edificación de la casa de Cristo, de la iglesia, solo se obtiene por la fe, por la práctica de la fe, por hacer esa fe objetiva, hacerla subjetiva en cada uno de nosotros. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Dice que pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar ojo avisor siempre para no dejarnos desviar. Tenemos que, no como niños, así como dicen Efesios, como niños fluctuantes, que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Si le hablan de una manera, se van para allá. Si le hablan de otra manera, se van para acá. Amén. Nosotros tenemos que estar firmes siempre. Oh, estando seguros de quién hemos creído. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso la fe es el contenido de la economía neotestamentaria de Dios. Y tiene que ser dispensada para dentro de nuestra fe. Aleluya. Esto significa que nuestra fe subjetiva necesita crecer. La fe subjetiva necesita crecer hasta alcanzar la dimensión de la fe objetiva. Amén. De todo aquello que nos enseñaron los apóstoles y los profetas. Señor Jesús. Por eso no podemos ser como niños en la fe. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gálatas 4, capítulo, versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Amén. Oh, Señor Jesús. Un heredero, él va a heredar. Él da, por ley, él va a heredar la herencia de su padre, ¿verdad? Pero mientras es niño, él no puede heredar. Él necesita madurar, ¿verdad? Necesita madurar. Oh, Señor, aunque es Señor de todo, Él no se difiere, en nada se diferencia de un esclavo. En ese tiempo, en este tiempo había esclavitud. Hoy no hay esclavitud de este tipo, pero hay otro tipo de esclavitud que nos mantienen esclavos a muchas cosas, ¿verdad? Señor Jesús. Pero nosotros necesitamos ser liberados de esta esclavitud. Por eso necesitamos, cuando somos niños, los niños necesitan estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto sí actúa hoy en este tiempo, los rudimentos del mundo, cosas del mundo que nos atraen, que nos cautivan, que nos pueden llevar a ser estos esclavos. Aleluya. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, o sea, la filiación de hijos, ¿verdad? Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¡Abba Padre! Aleluya, nosotros podemos clamar Abba Padre. Oh, porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Nosotros fuimos regenerados. Amén. Oh, Señor Jesús, fuimos regenerados, nacimos de nuevo.
Por tanto, el Espíritu de Dios, Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, estará con nosotros para siempre. Amén. Por eso nosotros podemos clamar, Abba Padre. Aleluya. Entonces, por eso después que nosotros somos salvos, necesitamos ser colocados en la iglesia, que es la realidad del reino de los cielos. Aquí en la tierra, a fin de crecer en vida y ser perfeccionados por menos de los hermanos crecidos en vida. Amén. Los hermanos que crecen en vida, están maduros, son los que nos apacientan y nos ayudan a practicar la palabra para que no seamos como niños que no tienen firmeza, no tienen convicción de lo que han creído y con sus actitudes son como niños en la fe. Amén. Oh Señor Jesús. Cuando somos niños en la fe podemos ser fácilmente influenciados y engañados por lo que oyen. Se apartan de la comunión saludable de las iglesias y siguen sus preferencias infantiles y caen en las artimañas de hombres elocuentes y son inducidos a manifestar su insatisfacción y crítica y a dividirse de los demás. Amén. Oh Señor Jesús, por eso lo vemos en Timoteo. Señor Jesús, Timoteo, 2 Timoteo. Oh Señor Jesús. 2 Timoteo capítulo 4, el verso 3 y 4 dice: vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, nosotros debemos librarnos de esto, hermano, ¿verdad? Oh Señor Jesús, nosotros solamente debemos ser practicantes de la sana palabra, de la sana doctrina, de la sana enseñanza que nos enseñaron nuestros apóstoles. Amén. Oh Señor, no nos podemos tener comezón de oír, porque si tenemos esa comezón de oír estamos pendientes que nos hablen cualquier cosa y nos dejamos engañar, ¿verdad? Oh Señor Jesús, esto nos apartará el oído y nos volveremos a la fábula. Aleluya. Oh Señor Jesús, pero tú sé sobrio en todo. Tenemos que ser sobrio en todo, soportando las aflicciones y haciendo obra de evangelista, cumpliendo el ministerio. Amén. El ministerio que nosotros tenemos que cumplir es el ministerio de la edificación de la iglesia. Amén. Oh Señor Jesús, por eso no podemos quedar inmaduros, tenemos que crecer. El que crece espiritualmente fácilmente, cuando son aislados, fácilmente se aíslan y tienen dificultad para coordinar con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros siempre tenemos que coordinar con los hermanos. Tenemos que tener comunión permanente con nuestros hermanos. Amén, para que haya un solo sentir, haya unidad y unanimidad. Esto nos evitará que nosotros nos desviemos, porque habrá un solo sentir en todos, porque buscamos la comunión genuina, la comunión verdadera con el Señor. Por eso cuando maduramos somos firmes, no fluctuantes. No nos dejamos llevar por argumentos ni disensiones con otros hermanos. Se conocen a sí mismos y no permiten que la insatisfacción tome su corazón y sus pensamientos. Son crecidos espiritualmente en vida y buscan coordinar con otros hermanos para servir al Señor y ejecutar su voluntad. Oh Señor Jesús, no dejan que el orgullo los domine. Tenemos que evitar que el orgullo nos domine, ¿verdad? Y caigamos así en los lazos del diablo. Oh Señor Jesús, no podemos. Hay muchas personas que se exaltan porque creen que la obra que ellos están haciendo es de ellos, ¿no? Nosotros todo lo que tenemos que hacer es en el Señor. Oh Señor Jesús. Por eso debemos conocer, las personas maduras conocen su posición en el cuerpo. Conocen su posición en el cuerpo de Cristo y conocen también su función. Y la función de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo es para el funcionamiento de todo. Amén. Eso es lo que es la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso aquellos que alcancen este crecimiento en vida deben ayudar a los hermanos menores a crecer en la vida de Dios, para que no caigan en el engaño de aquellos que quieren inducirlos en el error con su palabrerío inútil.
Oh Señor Jesús, recordarles que el mero conocimiento bíblico no equivale al crecimiento espiritual. Advertirles que tengan cuidado de las personas que se enorgullecen y se vanaglorian a causa de sus obras y exaltándose en razón de sus habilidades por esfuerzo y capacidad humana, que por buena que sea, esto no va a agradar a nuestro Dios. Amén. Recuerden el ejemplo de Caín, ¿verdad? Caín se esforzó para llevarle una ofrenda al Señor, pero ese era por esfuerzo propio, natural. Cambio, su hermano Abel llevó una ofrenda que al Señor le agradó porque era un gozo para él cuidar aquellas ovejas. Amén. Él no se esforzaba, él no sudaba por cuidar las ovejas. Amén. Él más bien se disfrutaba mientras las ovejas estaban alimentándose en esos pastos. Y entonces él escogía lo más gordo, lo más perfecto, y eso llevaba a su Dios. Amén. Por eso esta ofrenda de Caín, de Abel, agradó a Dios, en cambio la de Caín no pudo agradarlo. Señor Jesús. Aleluya. Por eso nosotros también tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos en la vida de la iglesia, tenemos que tener cuidado con las filosofías y las huecas sutilezas. Amén. En el mundo hay actualmente muchas filosofías que son de razonamientos lógicos de una mente humana. Amén. Pueden ser buenas. Por ejemplo, en la China usan mucho las personas, esa cantidad de habitantes que tienen la China, y muchísimo practican las doctrinas de Confucio, ¿no? Era una Confucio que se basaban en la moral y en la ética, en el buen comportamiento. Es una cosa que aparentemente son buenas, pero no transforman a las personas. Amén. Oh Señor Jesús, lo único que transforma, lo único que nos puede transformar a nosotros es el Espíritu. Es la ley del Espíritu de vida. Así estas filosofías, sean muy buenas, no pueden producir una transformación en las personas. Pero aleluya, que la ley del Espíritu de vida que el Señor inscribió en nuestros corazones sí puede producir esa transformación. Por eso nosotros podemos ser transformados. Por eso vemos la experiencia de Onésimo, ¿verdad? Oh Señor Jesús, Onésimo, un esclavo de un hermano en Colosa. Él es el esclavo de Filemón, ¿verdad? Él aparentemente huyó de su amo por algo que le hizo, lo defraudó en algo. Pero aleluya, que él llegó al sitio correcto. Él huyendo de su amo llegó a Roma. Amén. Aleluya. Y ahí estaba Pablo. Amén. Pablo estaba preso, estaba prisionero, pero él dice que estaba preso en Cristo. Él alquiló una casa y ahí tenía un soldado que lo custodiaba, pero dice la palabra en Hechos que él predicaba el evangelio sin ningún impedimento. De alguna manera vemos que este joven Onésimo, cuyo nombre significa útil, llegó allí. Amén. Y Pablo, con mucho amor, con mucha paciencia, le predicó el evangelio y comenzó un trabajo de paciencia, un trabajo de perseverancia con este muchacho, y llegó a ser transformado, ¿verdad? Oh Señor Jesús, como él le dice a Filemón, un amado hermano de un esclavo es transformado en un amado hermano. Amén. O un hermano que llegó a ser colaborador incluso el apóstol Pablo. Y lleva, junto con Tíquico, lleva esta carta a los colosenses allá. Amén. Entonces, Pablo manifiesta en el cuidado tierno y amoroso de este joven lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? Cada uno de nosotros no puede menospreciar a nadie. Cualquier persona que tenemos cercana, nosotros tenemos que predicarle el evangelio. Y tener esperanza con esa persona, tener fe y tener esperanza que esa persona va a ser ganada para Dios. A veces vemos un mendigo en la calle y nosotros lo menospreciamos y decimos, no es el perfil para predicarle el evangelio. No, nosotros tenemos que tener misericordia para que todas las personas, amén, porque así como el Señor tuvo misericordia con nosotros, nosotros podemos
también esta persona que nosotros menospreciamos puede haber sido también escogida desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces nosotros podemos ganarnos a las personas con ejercitar de el amor tierno, aquel amor que es el amor divino, es el amor que nosotros tenemos que ganar. Así como dice Pedro, ¿no? Que tenemos que añadirle a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio piedad, amén, y amor fraternal, pero el amor tope es el amor divino, el amor ágape, el amor de Dios, amén. Entonces nosotros tenemos que expresar este amor con todas las personas. Debemos entonces ayudar a personas con problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió por todo. Amén. Él no murió por algunos, Él murió por todo. Y el Señor dice que Él no tomó en cuenta lo que nadie había hecho. Todos éramos pecadores, como dice Romanos 8. Todos éramos pecadores y el Señor murió por todos. Amén. Oh Señor Jesús, por eso como dicen en Efesios, los que estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el 1 Pedro 2:24 dice que Él llevó nuestros pecados sobre el madero. Él llevó nuestros pecados, todos los pecados de todo el mundo, Él los llevó a la cruz. Amén. Oh Señor Jesús. Entonces, así dice en Gálatas que fue crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Cuando el Señor fue crucificado, ahí nuestro viejo hombre murió crucificado. Amén. Oh Señor Jesús. Y justificados por la fe y no por las obras de la ley, porque nosotros fuimos salvos, como dice Efesios, ¿por qué? Por gracia fuimos salvos. Solamente por la gracia de Dios nosotros fuimos salvos. Amén. ¿Y eso para qué? No por obra. No por obras para que nadie se gloríe. Todos nosotros fuimos salvos por la misericordia, por la gracia de Dios que nos alcanzó. Amén. Oh Señor Jesús. Como dijimos antes, porque la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Por eso la fe no es nuestra, es un don de Dios. Dios nos dio esa fe también. Amén. Aleluya. Entonces por la fe recibimos perdón de pecados, fuimos limpiados y justificados como alguien que nunca pecó. Oh Señor Jesús, pues hasta los registros de los pecados fueron borrados. Amén. Como dicen, lo podemos ver en Colosenses. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 14. Aleluya. Contra nosotros, contra todos los pecadores existía un acta. Oh Señor Jesús, que había contra nosotros, que nos era contraria, pero el Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Aleluya. Oh Señor Jesús, por eso todos nuestros pecados fueron limpiados, fueron borrados. Señor Jesús, por esto entonces la fe, el amor y la esperanza es necesario que nosotros lo practiquemos, ¿verdad? Hay una porción en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo le decía aquí a los tesalonicenses, así también nosotros tenemos que decirle a todas las personas que nosotros le hemos predicado el Evangelio y que tal vez no hayamos perseverado con ellos en apacentarlos, en pastorearlos, pero le podemos decir, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor, de la obra de vuestra fe. Amén. Oh, la obra de vuestra fe, la obra de la fe de ellos, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza que es en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, esto está bien relacionado con lo que dice Colosenses, ¿no? Que le decía Pablo a las iglesias en Colosas, que tenían fe, amor y esperanza. Amén. Es como una edificación, ¿verdad? La fe
es como que fuera el fundamento, es la base de la edificación, la fe. Pero el amor serían las columnas y las paredes de la edificación. Y la esperanza sería el tope, el techo. Amén. Oh Señor Jesús, así como en el propiciatorio, la tapa del propiciatorio, se puede decir que es esa esperanza que tenemos nosotros todos. Amén. El Señor nos hizo propicios para que Dios nos salvara. Amén. Oh Señor Jesús. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Oh Señor Jesús, individualmente somos revestidos con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Así como también dice en Efesios, ¿no?, que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios, para estar firme. Por eso necesitamos desarrollar estos tres aspectos para la edificación de la vida de la iglesia: la fe como base o fundamento, el amor como las columnas y paredes y la esperanza como el techo de la edificación. Y esto no solo para nuestro disfrute particular, sino también para el cuidado adecuado de todas las personas. Oh Señor Jesús, en Corintios, Pablo dice en 2 Corintios 2:4, dice, no para que fueses contristado. Él escribió esa carta, la segunda carta a los Corintios, no para que fuesen contristados, no para que se entristeciesen, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo. Aleluya. Necesitamos un corazón así como el del apóstol Pablo, ¿verdad? Un corazón ensanchado, lleno de amor por los hermanos. Oh Señor Jesús, que debemos cuidar con paciencia y perseverancia a todos nuestros hermanos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Cuando trabajamos en el Señor, ese es un trabajo que va a tener un galardón. No es en vano, no es tiempo perdido, no es dinero perdido. Trabajar en el Señor es trabajar por un futuro seguro. Por esa esperanza de gloria que nosotros estamos esperando. Amén. Oh Señor Jesús, por eso ese trabajo de amor de Pablo en favor de Onésimo, Pablo lo llegó a considerar su hijo, ¿verdad? Él dijo, engendrado en mis prisiones, amén. Es un hijo espiritual de Pablo. Sin importarle su trasfondo, sus antecedentes, no le importó nada. A él le importó una persona que necesitaba ser ganada para el Señor. Aleluya. Lo cuidó con mucho amor, paciencia y perseverancia, teniendo la esperanza de que sería un fiel y útil colaborador. Oh Señor Jesús. Eso lo dice en Colosenses 4:9. Aleluya. Entonces nosotros todos, así como Onésimo, este esclavo que era inútil para su amo, llegó a ser útil, nosotros también fuimos amados y escogidos por Dios cuando aún éramos pecadores. Por eso hay que invertir en las personas cercanas a nosotros, sean lo que sea, aunque tengan problemas, dificultades. Amén. Nosotros tenemos muchas personas, incluso hermanos, que tienen problemas de temperamento, son muy volados, reaccionan violentamente, son hermanos, pero tienen este problema y nosotros tenemos que orar por ellos. Con mucho amor, con mucha paciencia para que ese temperamento cambie, ¿verdad? También tenemos personas con han sufrido una afección, ¿verdad? Y entonces tienen una raíz de amargura que no es imposible que esa raíz le salga. Y nosotros oramos y la persona siempre sigue ahí con esa raíz de amargura. Pero aleluya que tenemos un Señor. Tenemos el Dios Todopoderoso que puede introducirse en ella y arrancar esa raíz de amargura y cambiar a esta persona. Amén. Y esta persona se arrepentirá y después perdonará a aquellos que lo han ofendido. Amén. También personas con problemas de carácter. Oh Señor Jesús, tenemos también que tener paciencia con ellos. Mucha paciencia, mucho amor, mucha perseverancia. Amén. Oh Señor Jesús. Y aquellas personas que tienen vicios son los más difíciles. Aquellas personas que son drogadictos. Oh Señor Jesús, qué difícil es, pero nosotros tenemos que tener esperanza también con ellos. Esperanza en que Dios podrá hacer esa obra transformadora en esa persona. Y esa persona podrá ser restaurada, podrá ser ganada completamente para el Señor.
cada uno de nosotros está en estas circunstancias, con este tipo de caracteres, ¿no? De amargura, de carácter, de vicio, de temperamento, pero nosotros tenemos que tener la paciencia de Dios, la paciencia de Cristo que está en nosotros y ejercitando este amor, nosotros podremos ganar a muchos. Amén. Oh Señor Jesús, por eso Pablo dice en Colosenses 4:9 que te envió esa carta con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Todo lo que estaba pasando en Roma, ya esta persona era fiel, un siervo fiel y prudente, ¿verdad? En lo que era apto para transmitir todo lo que recibía, para llevarlo a aquellas iglesias que estaban allí en Asia, en Colosas, amén. Pues, iglesias que tenían ya estaban pasando por estos problemas de la filosofía, del judaísmo, de los judaizantes, de todas estas cosas estaban comenzando ahí a ocurrir, tanto en Éfeso como en Colosas. Pero, aleluya, que Pablo tenía estas personas fieles que iban a llevar estas cartas a ellos para que estas cartas empezaran a hacer un trabajo en esas personas. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso la historia de Onésimo es nuestra historia también. El vivir de un ser humano hoy en este mundo y que sutilmente ha sido introducido en la iglesia es la manifestación de ese terrible misterio de la iniquidad, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, el misterio de la iniquidad ya comenzó a trabajar desde hace mucho tiempo, ¿verdad? En la antigüedad, hace 2000 años, ya había comenzado, como dice Pablo, ¿no? En Romano dice, la iniquidad detiene con injusticia la verdad. Dice también, en Romano dice, no aprueban tener en cuenta a Dios, no lo glorifican como a Dios, adoran a criaturas antes que a Dios. Esto ocurre ahorita también, ¿verdad? Hay muchas personas que adoran criaturas en vez de adorar al Creador. Amén. Adoran un ídolo, adoran un artista, adoran muchas cosas, ¿verdad? Oh Señor Jesús, no glorifican a Dios y adoran a criaturas antes que a Dios, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aleluya, solo que hay quien al presente lo detiene, aleluya. Al presente hay quien detiene este misterio de la iniquidad, hasta que a su vez sea quitado. Nosotros tenemos que tener esta certeza, esta seguridad, de que este misterio, el inicuo, será quitado de aquí por nuestro Señor cuando Él regrese. Hasta que a su vez sea quitado en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya, aleluya, que el inicuo tiene un tiempo, su tiempo está contado. Oh, muy poco tiempo le queda a él. Señor Jesús, el Señor vendrá y lo destruirá con el espíritu de su boca. Porque hoy este misterio solamente puede ser contrarrestado con la manifestación del grande misterio de la piedad. Aleluya. Dios expresado en sus hijos maduros. Oh Señor Jesús, ese es el resultado de la economía de Dios. Así como había un himno que escribió el hermano Lee que decía, Dios hizo hombre para que el hombre llegue a ser Dios. Amén. Aleluya. Esto causó muchos problemas en el cristianismo cuando el hermano Lee dijo esto. Pero aleluya que ahora de una manera más sencilla también se le está mostrando a todo el cristianismo, ¿verdad? Ese proceso, el proceso de Dios dispensarse para dentro del hombre, es para que nosotros lleguemos a ser iguales a Dios en vida y en naturaleza, pero no en deidad. Amén. Señor Jesús, ese es el propósito de esta economía de Dios. Por eso no podemos desanimarnos en el cuidado de las personas que Dios nos ha designado sin importarnos su condición, sin tener misericordia como Él tuvo con nosotros. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más el pecado. Amén. Fuimos despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Por eso éramos inútiles,
pero nos volvimos útiles para hacer la voluntad de Dios. No podemos perder la esperanza en ninguna persona. Tenemos aún defectos, pero estamos en la esfera del amor, de la fe y de la esperanza. Eso solamente está aquí en la iglesia, en su iglesia. Amén. Oh Señor Jesús, por eso debemos ser recobrados, todos recobrados por Dios para ser útiles a Cristo y a la iglesia. Amén. Oh Señor Jesús, como Onésimo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Por eso, como Pablo, debemos cuidar a los onésimos con amor, ejercitando la paciencia y la perseverancia en apacentarlo. Así esperamos restaurarlo para que sean útiles a la iglesia. Amén. Vamos a ver en Filemón, un versículo. Señor Jesús, Filemón, el verso 16. Fíjense cómo él envía a Onésimo, ¿no? No ya como un esclavo, sino más que esclavo, como un hermano amado. Amén, un hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Oh Señor Jesús, ya Pablo se identificaba con Onésimo, amén. Oh Señor Jesús, y por eso le dice a Filemón que si cualquier cosa le había defraudado, le debía alguna cosa, que se lo anotara en la cuenta de Pablo. Una muestra de este gran amor de Pablo para Onésimo. Oh Señor Jesús. Hay esperanza entonces, hermano. Hay esperanza. Tenemos la fe, que no es don nuestro. Tenemos el amor que nos dio Dios, el amor de ese Dios que está en nosotros. Y tenemos la esperanza de gloria. El libro Colosenses dice que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros, hay una esperanza de gloria que nosotros vamos a obtener la gloria. Por eso no podemos menospreciar a nadie. Todos tienen que tener esta oportunidad de ser transformados, de ser ganados para Dios. Amén. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Si quieren podemos compartir esto en pequeños grupos y luego 10 hermanos pueden pasar a enriquecer este mensaje. Aleluya.